Ya estimados, continuaremos. Entonces, el día de ayer hemos visto toda esa situación que implica el álgebra de los gráficos de flujo de señal, ¿sí? Lo que tienen que saber es saber identificar cuáles son los nodos, cuál es la rama, ¿sí? Cuál es la transmitancia o ganancia. Y en función a eso tiene que haber una correspondencia entre la operación igualdad en función de la salida x2 a por x sub 1 es igual a x sub 2, lo mismo respecto a x sub 3, ¿verdad? X es salida. X sub 3 a qué va a ser igual? La transmitancia multiplicado por x sub 2, que sería la entrada hasta ese punto. ¿Y qué es x sub 2? X sub 2 es la transmitancia multiplicado por x sub 1. ¿Se dan cuenta? Están concatenados. Entonces, simplemente se está haciendo una simplificación, un reemplazo de este nodo que es x sub 2. X sub 2 a qué es igual? X sub 2 es igual a por x sub 1. En lugar de x sub 2 reemplazamos esta expresión y vamos a tener que x sub 3 es igual a por b por x sub 1. ¿Y qué es eso, estimados? En la gráfica. Es esto, ¿no? Es esto. ¿Se dan cuenta? No es necesario que memoricen. Lo que tienen que hacer es, lo que tienen que hacer en realidad es hacer un análisis analítico y en función de eso pueden reducir el grafo, ¿sí? Pueden reducir el grafo. Ya. De la misma forma, aquí, ¿no? De la misma forma aquí, aplicando la propiedad asociativa, ¿no? Simplemente se está factorizando el término en común, que sería el nodo x1, ¿sí? Y se tiene en paréntesis las transmitancias. Esto, reflejado en este nuevo grafo, lo que voy a obtener es la reducción, ¿no? De este diagrama de flujo de señal, simplemente esta otra ilustración, ¿no? ¿Qué podemos decir? En términos coloquiales, el paralelo se vuelve suma. Las transmitancias en paralelo se vuelven suma. Y así, ¿no? Esto es una absorción de nodos. Esto hace referencia a que un nodo va a ser absorbido por otro. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos a razón de operaciones asociativas, ¿no? Factorización de la parte analítica, ¿no? Que expresa un diagrama de flujo de señal, ¿sí? Hay correspondencia, si se dan cuenta. ¿Qué es lo único que estamos haciendo? Como lo hemos visto el día de ayer, estamos reemplazando una de las variables, que en este caso son nodos, ¿sí? Son nodos, por su expresión equivalente. De manera que al final solo tengamos dos variables, ¿sí? Aquí hay tres variables, ¿sí? X sub 1, X sub 2 y X sub 3, que representan nodos, que a la vez representan señales, ¿sí? En este caso solo tenemos dos variables. ¿Por qué? Porque una de ellas lo hemos reemplazado a partir de ¿qué? Lo hemos reemplazado a partir de la expresión equivalente que tiene, ¿no? Es como reemplazar ecuaciones, ¿se acuerdan? Estamos reemplazando ecuaciones. De la misma forma, ¿no? Estamos haciendo una absorción de una automalla. En este caso no estamos absorbiendo nodos, estamos absorbiendo mallas, ¿sí? Esta es una automalla, ¿no ve? Una automalla. Está empezando en un nodo y está terminando por la dirección de la flecha en el mismo nodo, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, no desaparece como tal, se absorbe. Y la transmitancia tiene que estar reflejado en la transmitancia de las ramas restantes. Y eso es lo que está pasando, ¿no ve? Si bien aquí, en este equivalente, ya no tenemos esta automalla, ¿qué pasa con esa transmitancia? No desaparece, tiene que ser compensado. ¿Por qué? Porque la salida, ¿sí? La salida que refleja esta automalla tiene que ser la misma que esta otra, ¿no? El resultado tiene que ser el mismo. Y sí es, ¿sí? Sí es. Lo único que se hizo es, como les he mencionado, se ha hecho operaciones algebraicas
de manera tal, ¿no?, que esta expresión analítica refleje gráficamente esta otra, ¿no ve? Simplemente se está reduciendo, ¿sí? Una absorción de un nodo con unas entradas, si se dan cuenta, este nodo, ¿no?, o esta rama, de esta rama está desapareciendo la rama, está siendo absorbido la rama, la transmitancia y el nodo, ¿sí? En lugar de x sub 4, tenemos x sub 5, ¿sí? Pero no puede desaparecer la transmitancia, ¿sí? Tiene que ser afectada a las ramas restantes y de esa manera la salida permanece intacta, ¿sí? Tenemos A, B, C, ¿sí?, aquí en esta expresión, y aquí vamos a tener A, D, B, D, C, D. El caso contrario, absorción de un nodo con entradas y salidas, ¿sí? Tenemos este nodo, ¿sí?, el nodo X sub 2, vamos a absorber esta rama con esta transmitancia y va a desaparecer o va a ser absorbido el nodo X sub 2. ¿Lo ven? Es como si esto se recorriera aquí, ¿sí? Fuera recorrido aquí. Pero ¿qué pasa con la transmitancia? La transmitancia va a ser distribuida en la transmitancia de las ramas restantes, ¿sí? Aquí es B, C, D. Aquí va a ser A, B, A, C, A, D, ¿sí? Entonces, ¿cómo demostramos analíticamente eso? Con las ecuaciones, ¿sí? Se tiene que hacer un análisis, como lo hicimos el día de ayer, a partir de las salidas. X sub 3 aquí va a ser igual. X sub 3 va a ser igual a... Empezamos de aquí, ¿no ves? Seguimos el sentido que me dicen las ramas. X sub 1 por A por B, ¿sí? Aquí. X sub 2, ¿no? X sub 2 es igual a por X sub 1, ¿sí? X sub 3 es igual a B por X sub 2, ¿no ves? X sub 4 es igual a C por X sub 2. Y X sub 5 es igual a D por X sub 2. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos en lugar de X sub 2, reemplazamos su equivalente, que sería X sub 2 es igual a por X sub 1, voy a tener estas expresiones. ¿Se dan cuenta? En la primera parte tenemos 4 nodos, por lo tanto vamos a tener, en realidad tenemos 5 nodos, pero vamos a tener 4 salidas, ¿sí? 4 salidas, porque están de manera secuencial. Entonces, por lo tanto, tenemos 4 ecuaciones. En este otro caso, cuando reemplazamos o absorbemos el nodo X sub 2, solo vamos a tener 3 ecuaciones, ¿sí? Solo vamos a tener 3 ecuaciones. Y por eso se refleja de esta forma el nuevo gráfico de flujo de señal, ¿no? 3 ramas y 4 nodos, ¿sí? Una rama puede ser también invertida, ¿sí? Puede ser invertida. De hecho, en los diagramas de flujo de señal, algo importante es mantener el sentido, ¿sí? Hay que mantener el sentido, porque en función de eso, nosotros podemos definir cuál es la entrada, ¿no?, y cuál va a ser la salida. En este caso, es importante eso en el sentido de que tenemos que definir en función a esa lógica nuestras ecuaciones, ¿sí? Nuestras ecuaciones. Entonces, fíjense, en mi rama original tengo que están convergiendo el nodo X sub 1 con la transmitancia A, el nodo X sub 2 con la transmitancia B y el nodo Y sub 2 con la transmitancia C. ¿Sí? Todos están convergiendo a qué? Convergen al nodo Y sub 1. ¿Sí? Todos están... ¿Qué estaría pasando aquí? Todos estarían entrando, ¿no? Todos estarían entrando, en ese sentido. Ahora bien, fíjense la diferencia respecto a este otro gráfico. Básicamente hemos cambiado el sentido, ¿no? Lo que debería ser entrada es como si estuviera volviendo una entrada, pero con sentido contrario, ¿sí? Y es uno, de ser el lugar donde convergen, se ha vuelto una entrada. Y es sub 2, de ser la entrada de la salida, se convierte el punto de convergencia. Para que todo esto pase, analíticamente lo que hacemos es despejar, ¿sí? Despejamos la otra variable, ¿sí? La otra variable. Y eso no está despejada en este caso y hay correspondencia respecto a esto. Nosotros queremos que el sentido de Y sub 1 lo adopte Y sub 2.
Entonces despejo, simplemente he despejado, ¿no? He aplicado las reglas algebraicas que todos conocemos para que Y sub 2 se encuentre sola en este miembro y en el otro se encuentren los demás nodos, ¿no? Y luego tiene que haber una correspondencia respecto a esto. Y sí, sí la hay, ¿no? Y sub 2 es salida, por si acaso, salida, no están convergiendo. Aquí va a ser igual. A Y sub 1 multiplicado por una transmitancia de 1 sobre C, es este, menos, aquí es algo interesante, estimados, fíjense, cuando cambiamos el sentido de una rama, el signo, ¿no?, está incluido en la transmitancia, ¿sí? El signo tiene que estar incluido en la transmitancia. ¿Se acuerdan cuando tenemos un punto de convergencia o de un punto de inflexión? ¿No? Es el equivalente a un punto de suma, ¿no ve? A un sumador en diagrama de bloques. En este caso, ¿cómo distinguimos si se suma, si se resta? En un diagrama de flujo, directamente. El signo está incluido en la transmitancia. Si es negativo, se va a sumar. Si es, perdón, si es negativo, se va a restar. Si es positivo, se va a sumar. ¿Sí? En este punto de suma. Ya. De la misma forma, ¿no? La inversión de una automalla. Aquí tengo una automalla, ¿no? Tengo la entrada X sub 1, tengo como punto intermedio el nodo X sub 2, tengo esta automalla. Nuevamente, una automalla es una rama que empieza en un nodo y termina en el mismo nodo, ¿sí? Una automalla. ¿Sí? El sentido es el que muestra, es antihorario, ¿sí? Un ratito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambiamos el sentido de esto? ¿Se dan cuenta? Las ramas de abajo están yendo de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha. Y la automalla tiene un sentido antihorario, ¿sí? En este caso, las ramas principales tienen el mismo sentido. ¿Quién cambia? La automalla cambia de sentido, ¿no? De antihorario a horario, ¿sí? A horario. Entonces, fíjense, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo cambiamos este sentido? Analíticamente, lo que hacemos es despejar, ¿no? Despejamos X sub 2, ¿sí? Despejamos X sub 2 y una vez despejado, ¿no? Vamos compensando lo que son las transmitancias, ¿sí? Lo que son las transmitancias. Hay correspondencias respecto a esto, ¿sí? X sub 2, por ejemplo. Solo vamos a hablar de X sub 2, ¿ya? X sub 2. X sub 2, X sub 3 no está siendo afectado, ¿se dan cuenta? Entonces no lo estamos tomando analíticamente. Vamos a hablar solo de X sub 2 para cambiar el sentido de esta automalla. Para eso lo despejamos, ¿no? X sub 2 es igual a una transmitancia de 1 sobre S multiplicado por X sub 2, ¿sí? Tenemos esto, ¿no? X sub 2 es igual a 1 sobre S multiplicado por el mismo X sub 2 y está aquí. ¿Sí? Menos, porque ya les había comentado, este punto de convergencia en diagrama de flujos implica un punto de suma, ¿sí? Un punto de suma. Y como sabemos, si resta, la transmitancia tiene que incluir el signo de resta, ¿sí? Menos una transmitancia de A sobre S por una señal X sub 1, X sub 1, ¿sí? Hay correspondencia. ¿Por qué no involucramos aquí en la parte analítica el nodo X sub 3? Porque tanto en el grafo original y en el resultado no cambia ese nodo, ni de sentido ni de transmitancia, ¿no? Simplemente esta parte que implica al nodo X sub 1 y al nodo X sub 2, ¿sí? Por eso. Ya. Ahora bien, vamos a culminar con esta parte, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de aplicación para determinar la función de transferencia del siguiente sistema. Ustedes saben que un sistema lineal puede ser representado por bloques, ¿no? Estos bloques los llegamos a obtener a partir de las ecuaciones diferenciales características del fenómeno físico, eléctrico, electrónico que va a representar este sistema. Nos vamos al dominio de Laplace y en función del dominio de Laplace podemos plantear un diagrama de bloques, ¿no? Que represente este sistema, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad del diagrama de bloques?
y el álgebra del diagrama de diagrama de bloques, ¿no? La finalidad es hallar la función de transferencia, ¿sí? Al igual que el álgebra del diagrama de bloques, el diagrama de flujos, la finalidad es hallar la función de transferencia. Eso es lo que nos pide este ejercicio, ¿sí? Nos pide hallar la función de transferencia de este sistema, ¿sí? De este sistema. Entonces, en primera instancia lo que tenemos que hacer es identificar de este gráfico de flujo de señal, ¿sí? ¿Cuáles son los nodos? ¿Sí? ¿Cuáles son los nodos? Gráficamente se pueden distinguir los nodos, ¿no? Los nodos son los círculos rojos, ¿no ves? Los círculos rojos. Tenemos 5 nodos, ¿no? X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4 y X sub 5. Tenemos 5 nodos, ya los hemos identificado. Veamos las ramas, ¿no? Veamos las ramas y las ganancias de cada rama, ¿sí? Ganancia o transmitancia es una situación indistinta, ¿sí? Por una situación de concepto y de separación vamos a llamar transmitancias, pero también podemos llamar ganancias, ¿sí? De X sub 1 a X sub 2 tengo una ganancia A, ¿no? O una ganancia o una transmitancia A. Muy bien. De X sub 2 a X sub 3 tengo una ganancia B, ¿sí? De X sub 3 a X sub 4 tengo una ganancia C. De X sub 4 a X sub 5 tengo una ganancia D, ¿sí? De X sub 4 a X sub 3 tengo una ganancia F. Esto es una realimentación. ¿Se acuerdan en bloques, en diagrama de bloques? Esto sería una realimentación. ¿Qué tipo de realimentación es? Positiva, ¿sí? Porque para que sea negativa la realimentación en diagrama de flujos, la transmitancia o ganancia tiene que tener el signo negativo. En este caso, como no tiene signo, como es el álgebra, se supone que tiene el signo positivo, ¿sí? El signo positivo. Hay una realimentación, ¿no? De X sub 5 a X sub 4 hay una realimentación con una ganancia E, ¿sí? Y finalmente, de X sub 5 a X sub 2 tengo una realimentación o ganancia G, ¿sí? Listo. Hasta ahí ya he identificado los nodos, ya he identificado las ramas, he identificado la ganancia que tiene cada rama. En el caso de que no haya en el gráfico una ganancia determinada y simplemente esté la rama, nosotros tenemos que asumir que hay una ganancia igual a 1, ¿sí? Hay una ganancia igual a 1. Bueno, lo siguiente es, vamos a definir las ecuaciones nodales, ¿sí? Las ecuaciones nodales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir viendo puntos de convergencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir puntos de convergencia? Nodos donde llegan, donde están llegando, ¿no? Las ramas, donde están llegando. Y a partir de eso vamos a ir reduciendo y definiendo mi nuevo gráfico, ¿sí? Mi nuevo gráfico. A ver, nadie está esperando. Ya. Fíjense. Vamos a empezar con X sub 2. A ver, para X sub 2 están llegando dos ramas, ¿verdad? La rama que proviene de X sub 1 multiplicado por una transmitancia A, ¿ya? ¿Quién más está llegando a X sub 2? Está llegando el nodo X sub 5 multiplicado por la transmitancia G, ya está, ¿verdad? X sub 2 va a ser igual a A por X sub 1 más G por X sub 5, ¿sí? De la gráfica, bien, de la gráfica está viniendo la ecuación nodal, X sub 2, listo. ¿Por qué no hago una ecuación nodal para X sub 1? Si se dan cuenta, ninguna rama está llegando a X sub 1. Es justamente por eso que no se está tomando en cuenta. X sub 1 es simplemente una entrada, más no así una salida. Caso contrario de X sub 2. Si lo vemos aquí, esto es una salida, ¿no? X sub 2 es una salida, ¿no? Si nos vamos a X sub 3 y lo vemos desde aquí, X sub 2, de ser salida, se convierte en entrada para X sub 3. ¿Se dan cuenta? Así es como tienen que hacer el análisis, ¿sí? Bueno, nos pasamos al nodo X sub 3. X sub 3 va a ser igual a B por X sub 2, ¿sí? Más X sub 4 por F, ¿no ven? Hay dos ramas que están llegando. Tengo que fijarme cuáles son sus transmitancias, ¿sí? Y tengo que ver el origen de esas transmitancias, ¿no ven? ¿De qué nodo están viniendo? Listo, ya está X sub 3. X sub 4. A X sub 4 le están llegando dos ramas, ¿no ven?
Me están llegando X sub 3 multiplicado por su transmitancia, que es C, más X sub 5, ¿sí? X sub 5 multiplicado por la transmitancia, que es E, ¿no? X sub 5 multiplicado por la transmitancia, que es E, ¿no? Finalmente, X sub 5, la salida total, ¿no? X sub 5 va a ser igual, a ver, ¿cuáles están llegando? Esta rama está saliendo, entonces salida, esta rama está saliendo, entonces es salida, solo una rama está llegando. La rama que proviene de X sub 4 multiplicado por la transmitancia de, ¿sí? Ya está. Entonces tengo para X sub 2 tengo una suma de ramas entrantes, para X sub 3 tengo una suma de ramas entrantes también, lo mismo para X sub 4, y para X sub 5 tengo una rama simple. ¿Por qué? Porque solo es una la que está llegando, ¿sí? Ahora bien, nuevamente, si bien tengo 5 nodos, ¿por qué no tengo 5 ecuaciones? Porque la naturaleza de este gráfico me indica que X sub 1 es solo entrada, más no una salida. En este caso, en la ecuación se definen las salidas, ¿no? Aquí X2 es salida, porque estamos viendo desde esta perspectiva. Pero para X sub 3, X sub 2 pasa a ser una entrada. Lo mismo, X sub 4 aquí es salida, pero para X sub 3, X sub 4 había sido una entrada. ¿Se dan cuenta? Todos están conectados. ¿Por qué? Eso es a razón de la realimentación, ¿sí? De la realimentación. Ya, a ver. Vamos a hacer el paso 2 ahora. Es la absorción del nodo intermedio. Vamos a absorber un nodo. X sub 3 va a ser absorbido, ¿sí? ¿Cómo absorbemos un nodo? Tenemos que sustituir, ¿ya? Analíticamente, en las ecuaciones nodales tiene que desaparecer la variable X sub 3. Entonces hacemos esto. Vamos a sustituir X sub 3 en la ecuación de X sub 4, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo en la ecuación nodal que X sub 4 era igual a C por X sub 3 más E por X sub 5, ¿sí? Pero aquí es igual X sub 3. X sub 3 es igual a B por X sub 2 más F por X sub 4, ¿sí? Simplemente estoy reemplazando. En lugar de X sub 3, aquí, en esta ecuación, estoy poniendo su equivalente. X sub 3 es igual a todo esto. Esto estoy reemplazando en esta variable, ¿verdad? ¿Y a qué va a ser igual eso? Va a ser igual a X sub 4 igual a BC X sub 2 más CF por X sub 4 más E X sub 5, ¿sí? A ver. Si se dan cuenta, en esta ecuación tengo en el primer miembro X sub 4 y en el segundo miembro también, ¿sí? Entonces, para la absorción de nodos, lo que vamos a hacer es mandar al primer miembro todas las variables que impliquen X sub 4 y al segundo miembro los restantes, ¿sí? Una vez que hemos hecho eso, que se refleja en esta ecuación, vamos a factorizar X sub 4, ¿sí? Y lo vamos a despejar, Factorizo X sub 4 y tengo esta expresión y luego lo despejo. El que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿sí? Al segundo miembro. Aquí está multiplicando y aquí va a pasar a dividir. Ya. ¿Para qué me sirve esa situación? Justamente para esto. Esta era el gráfico inicial, original, ¿sí? Y a partir de esta operación analítica que hicimos, hemos absorbido el nodo X sub 3. Al absorberlo, lo que vamos a tener es esta automalla, ¿sí? Desaparece X sub 3 porque lo hemos sustituido y lo que vamos a tener es X sub 4. X sub 4 con estas transmitancias, ¿sí? Con esas transmitancias, ¿se dan cuenta? Entonces, a ver, vamos a hacer un análisis de X sub 4, ¿sí? Simplemente de X sub 4, ¿dónde está? Para X sub 4 decimos que va a llegar X sub 2 con una transmitancia igual a esta, ¿no? BC sobre 1 menos CF. BC menos 1 CF, ¿sí? Más E sobre 1 menos CF. ¿Ven? Multiplicado por ¿qué? X sub 5. Entonces, básicamente esto es lo que acabamos de hacer, ¿sí?
esta gráfica intermedia representa esta parte. Si hacemos un análisis, se van a dar cuenta que hay una correspondencia de esta ecuación respecto a esta gráfica, pero a lo que tenemos que llegar es la parte más simple, ¿verdad? Tenemos que reducir el diagrama de flujo. ¿Y cómo lo reducimos? Absorbiendo nodos, ¿sí? Absorbiendo nodos. De esta forma hemos hecho desaparecer el nodo X sub 3. Lo hemos absorbido, ¿sí? Lo hemos absorbido. Ya. Ahora vamos a absorber la automalla, ¿sí? Bueno, ya lo hemos absorbido, ¿no? Vamos a absorber esta automalla. Esto es una explicación de cómo se ha absorbido esta automalla, ¿sí? Cómo se ha absorbido esta automalla. ¿Ya? Básicamente es lo mismo, ¿no ven? Simplemente estamos recordando esto. Analíticamente es como les he mostrado con las operaciones algebraicas y gráficamente, o si ustedes quieren por fórmulas, sería a partir de esto, ¿no? A partir de esto. Hemos absorbido la automalla. Primero hemos absorbido el nodo X sub 3, luego hemos absorbido la automalla y finalmente hemos tenido esta expresión del grafo más simple. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a absorber X sub 4. ¿Cómo absorbemos X sub 4? De la misma forma. Vamos a sustituir la expresión X sub 4. Donde esté X sub 4, vamos a poner una expresión igual a X sub 5, ¿sí? Vamos a utilizar esta expresión. X sub 5 es igual a D por X sub 4. Y la vamos a sustituir en la expresión X sub 4, ¿sí? Entonces, X sub 5 es igual a D por X sub 4. ¿Para qué es igual X sub 4? ¿No? A toda esta expresión. Entonces, las reemplazamos. Después de reemplazar, hacemos un poco de álgebra. ¿Sí? Pues hacemos un poco de álgebra. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener X sub 5 en función de X sub 2 y en función de X sub 5. El hecho de que X sub 5 aparezca en ambos miembros quiere decir que hay de alimentación, ¿sí? Hay de alimentación. Eso es algo que tienen que entender, ¿sí? Esta es la alimentación, ¿verdad? X sub 5 como salida, pero X sub 5 también como entrada, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso? Ya. Ya, finalmente tenemos una expresión, aquí, ¿no? Aquí estamos. Tenemos X sub 5 en función de X sub 2, ¿sí? La automalla, ¿se acuerdan de la automalla? Vamos a hacer que esta automalla sea absorbida. ¿Cómo hacemos que la automalla sea absorbida? Si se acuerdan, dentro de los casos que hemos estudiado, ¿sí? Tenemos que despejar. X sub 5 tiene que encontrarse solo, ¿sí? Para que no haya alimentación, analíticamente hay alimentación si X sub 5 se encuentra en ambos miembros, ¿sí? Y eso quiere decir que hay alimentación, y la alimentación se traduce gráficamente como una automalla, ¿sí? Para absorber esta automalla, analíticamente lo que tiene que pasar es despejar, ¿sí? X sub 5 tiene que encontrarse solo, ¿sí? Solo. Tengo que despejar. ¿Cómo hago eso? Agarro X sub 5, lo mando a un miembro, factorizo y despejo. El que está multiplicando pasa a dividir y listo. La automalla ha sido absorbida y se convierte simplemente en esta expresión, ¿sí? En esta expresión. ¿Hay correspondencia? Sí. X sub 5 va a ser igual a toda esta expresión que es la ganancia o transmitancia multiplicado por X sub 2. X sub 2 multiplicado por toda esa expresión, ¿sí? Ya. Finalmente, tenemos que, vamos a observar la conexión de la entrada X sub 2 con la entrada, la conexión de X sub 2 con X sub 1, ¿sí? Y vamos a empezar a reducir, ¿ya? Vamos a hacer una sustitución hacia atrás, ¿no? Una sustitución hacia atrás, como dice la presentación, ¿sí? De esta ecuación que dice que X sub 2 es igual a por X sub 1, ¿sí? Más G por X sub 5, ¿sí? Vamos a ir reemplazando, ¿ya? Vamos a sustituir X sub 5. Bueno, X sub 2 es igual a por X sub 1 más G, que es la ganancia, por X sub 5. Y X sub 5
es igual a toda esta expresión, ¿sí? A toda esta expresión. Eso estoy reemplazando, ¿sí? Listo. Un poco de álgebra, ¿sí? Y lo que voy a tener es que x sub 2 es igual a por x sub 1 más toda esta expresión por x sub 2. X sub 2 está apareciendo en ambos miembros analíticamente. Eso quiere decir que va a haber realimentación, ¿no? Que va a haber realimentación. Y eso es algo que debemos evitar, ¿sí? Que debemos evitar. Entonces vamos a absorber el nodo 2. ¿Cómo absorbemos el nodo 2? Lo que primero tenemos que hacer para absorber el nodo 2, tenemos que tenerlo despejado, ¿sí? Despejado. Tiene que encontrarse como una variable sola despejada. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Vamos a agrupar los términos que impliquen x sub 2, los factorizamos, después de factorizar los despejamos y finalmente vamos a tener una expresión de x sub 2 en función de x sub 1, completamente despejada, ¿sí? Y bueno, finalmente vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a reemplazar, vamos a sustituir x sub 2 en la expresión de x sub 5 del paso 5, ¿no? De este paso. Aquí lo estamos reemplazando, ¿sí? Lo estamos reemplazando ahí. En lugar de x sub 2, vamos a reemplazar esa expresión. Sí, entonces vamos a tener que x sub 5 es igual a toda esta expresión multiplicado por x sub 1, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo al final? Tenemos que x sub 5, ¿sí? Es función de x sub 1, ¿ya? X sub 5 es función de x sub 1. Aquí tengo una automalla todavía, ¿no ve? Y esa es razón de reducir esa expresión, ¿ya? Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo tenía un nodo de inicio y tenía un nodo final, ¿no? Y al final, una función de transferencia es la salida, la señal de salida, en este caso el nodo de salida sobre el nodo de entrada, ¿sí? Entonces podemos decir que nuestra función de transferencia va a ser la salida, como les dije, que es el nodo x sub 5 sobre la entrada, que es x sub 1, ¿sí? Nada más. Como en los diagramas de bloques, ¿se acuerdan? Señal de entrada, señal de salida, y abajo estaba la transmitancia, de la misma forma, ¿no ven? Señal de salida, señal de entrada, y eso sería la transmitancia. Y al final, ¿qué es eso? La función de transferencia. Sí, es la función de transferencia. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Y estimados, a ver, una forma interesante de verificar esto es a través de Mason, ¿sí? Podemos utilizar la fórmula de Mason para verificar esto. Entonces, de hecho, es algo que van a hacer en su examen, ¿sí? Tienen que, por distintos métodos, primero hallar la función de transferencia de un sistema, ya sea eléctrico, mecánico, etcétera. Tienen que llevarlo a diagrama de bloques y a partir de ahí van a hacer reducción de diagrama de bloques, tienen que llevar a su equivalente en flujo y tienen que resolverlo también por Mason. Si han hecho bien los tres procedimientos, el resultado tiene que ser el mismo. Sí, el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, una forma de verificar es utilizando la fórmula de Mason, ¿no? A ver, ayer lo hemos repasado de manera más detallada, ahorita lo vamos a hacer a grandes rasgos. Vamos a tener una trayectoria única, que es A, B, C, D, ¿sí? Vamos a tener lazos, los lazos son nodos, ¿sí? Que inician son ramas, perdón, los lazos son ramas que empiezan en un nodo y terminan en el mismo nodo, ¿sí? Si se fijan, tenemos el lazo 1 que va del nodo x sub 3 al x sub 4 y luego el x sub 3, el lazo 2 que va de x sub 4 a x sub 5 y luego a x sub 4, y finalmente el lazo 3, ¿no? Que tiene esta ganancia que va del nodo 2 al 3, al 4, al 5 y vuelve a x sub 2, ¿sí? Y esas son las ganancias. La determinante, ¿no? Del sistema va a ser básicamente 1 menos los lazos. Para este caso, no sé si se acuerdan, hay que ir viendo esa situación de los lazos que coinciden, que son los que comparten nodos en común, y los lazos que no lo hacen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría? La función de transferencia por Mason sería, ¿no?
La multiplicación de la trayectoria directa solo tenemos una, que sería A, B, C, D, y por la determinante, ¿no? Que es 1 menos F menos ED menos BCDG, ¿sí? A ver. Sí, es la misma, ¿se dan cuenta? La función de transferencia utilizando álgebra o reducción por diagrama de flujos y la función de transferencia utilizando Mason, ¿sí? Les tiene que dar lo mismo, ¿sí? Es un método de verificación, ¿ya? Ya, estimados, entonces nos daremos unos 5 minutitos y vamos a continuar con el siguiente capítulo, ¿sí? Entonces, el problema tradicional es que los sistemas son complejos, ¿sí? Son ecuaciones diferenciales de orden alto, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una ecuación diferencial, ¿no? Es un sistema masa-resorte amortiguador, en donde la derivada dos veces, por notación, para que se acuerden, es la derivada dos veces del desplazamiento es aceleración, una vez es velocidad y este es el desplazamiento, ¿no? Entonces, el análisis y control se complican en sistemas de orden n. En este caso, ¿cuál sería el orden de la ecuación diferencial? 2, ¿no? 2. Entonces, conforme esto va a ir aumentando, el nivel de complejidad también lo va a ir aumentando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? La transformación de una ecuación de orden n en una ecuación de primer orden. Eso es la finalidad de un espacio de estados, ¿sí? ¿Cómo hacemos, cómo expresamos la forma general? De esta forma, ¿sí? Dos variables que van a ser las variables de estado. Una va a estar en función de matrices, aquí va a involucrar mucho matrices, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que tenemos? X tenemos como vector de estado, ¿sí? U va a ser la entrada, ¿sí? U es la entrada de nuestro sistema. Imagínense un sistema, U va a ser nuestra entrada, Y va a ser nuestra salida, ¿sí? Y A, B, C y D van a ser matrices del sistema, ¿sí? Van a ser matrices del estado. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo, del uso del espacio de estados? Modelado de sistemas MIMO, por ejemplo, ¿sí? Análisis en el dominio del tiempo, ¿sí? Facilitamos el diseño de control moderno, ¿sí? Y esto es la base para un control óptimo ya, y un filtrado Kalman. Esto lo van a ver en procesamiento digital de señales, ¿sí? Es muy útil, también lo van a ver en control, ¿sí? Pero simplemente les menciono las bondades que tienen las variables de estado, ¿sí? Algo interesante que se ve y que van a ver son los circuitos RLE serie, ¿sí? Entonces, si yo tengo un circuito RLC, ¿no? Resistencia bobina capacitor en serie con entrada B sub I de T y salida B sub O de T, ¿no? B in, B out, si ustedes quieren. Esto va a implicar una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? En el dominio del tiempo, las representaciones de esta manera. Derivado dos veces, derivado una vez y simplemente la expresión sin derivar, ¿sí? Entonces, elegimos las variables de estado, ¿sí? Tiene que ser una elección válida, ¿sí? Ustedes tienen que ser capaces de definir cuáles van a ser las variables de estado, ¿sí? Básicamente son las señales de salida y entrada, las que tienen que saber identificar. Justamente por eso hemos visto harto de señales y sistemas en primera instancia, ¿sí? En primera instancia. Entonces, tenemos ecuaciones de estado de primer orden, ¿sí? Ecuaciones de estado de primer orden. ¿Qué es lo que tienen que ver? Vamos a ir definiendo, ¿sí? Fíjense, X sub 1 va a ser igual a la salida, B sub out, ¿sí? Una vez. Y X sub 2 va a ser igual a la salida derivada una vez. Simplemente estoy haciendo un cambio de variables, ¿sí? Un cambio de variables. X sub 1 y X sub 2 por las variables de estado que yo les he definido, ¿sí? ¿Se entiende eso? Es un cambio de variable, estimados. Vamos a reducir el orden de la ecuación diferencial. ¿Y cómo hacemos eso? Haciendo un cambio de variable. A B sub out lo llamamos X sub 1, a B sub o derivado una vez lo llamamos X sub 2. Listo. Entonces nuestras ecuaciones de estado son de primer orden, ¿sí? Son de primer orden. Entonces podemos hacer una relación, si se fijan. Por eso es interesante de cómo ustedes van a definir las variables de estado. Si yo tengo esto, fíjense,
Si x sub 1 es b sub o sin derivar y x sub 2 es b sub o derivado una vez, entonces puedo decir que x sub 2 es x sub 1 derivado una vez. ¿Se dan cuenta? Si yo derivo esto a ambos lados, ¿no? Voy a tener x sub 1 derivado una vez por b sub 2 derivado una vez. ¿Y eso a qué es igual? A x sub 2. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve. Cambio de variable y hago una relación entre mis variables de estado. Ya tengo esta, que lo he obtenido de estas dos, del cambio de variable que he hecho. Y luego de mi ecuación original, si ustedes quieren, x sub 2, hago el cambio de variables, reemplazo las variables que he definido en mi ecuación original y despejo x sub 2 derivado una vez, ¿sí? X sub 2 derivado una vez. ¿Cuál es eso? X sub 2, si derivo otra vez x sub 1, voy a tener x sub 1 derivado dos veces, ¿y eso a qué es igual? B sub 2 derivado dos veces, ¿y eso a qué es igual? A x sub 2 derivado una vez. ¿Se dan cuenta? Es como una regla de la cadena en logaritmos, ¿sí? Solo que aquí lo que estamos haciendo es definir, hacer un cambio de variables, de mis variables de estado, para que puedas reducir el orden de la ecuación diferencial, ¿sí? Nada más. Una vez que he separado o he despejado x sub 2 derivado una vez, tengo una ecuación de salida, ¿sí? Y tengo esta ecuación que está derivada una vez, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que tengo que llegar? Tengo que llegar básicamente a esto, estimados. Las variables de estado que he definido y y, que es la salida. Variables de estado y que es la salida, en función de la entrada y en función de las matrices que componen el espacio de estados. Entonces, miren, lo vamos a ordenar matricialmente, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos en álgebra lineal la solución de ecuaciones lineales, valga la redundancia? Lo expresábamos en su forma matricial, ¿no? Lo expresábamos en su forma matricial. Lo expresábamos en su forma matricial y tiene que haber una correspondencia, no tienen que ser dimensionalmente correctos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es definir de la misma forma. Variables de estado, las que he definido, derivadas una vez, estas tienen que ser dimensionalmente coherentes, que quiere decir que tienen que tener el mismo orden de derivación. En este caso, ambos derivados una vez. Esto va a ser igual a una matriz, ¿sí? Esta matriz, ¿de dónde la estoy obteniendo? De aquí, ¿sí? ¿Se dan cuenta? De aquí. Estas dos ecuaciones lineales las estoy expresando de su forma matricial. Si yo voy a multiplicar estas dos matrices, esta matriz 2 por 2 por esta matriz 2 por 1, ¿sí? Dos filas, una columna, dos filas, dos columnas, voy a obtener prácticamente estas mismas expresiones, ¿sí? Entonces, a esto le debo sumar la entrada. Eso me dice el espacio de estados, ¿no ven? Vector de estado es X, ya está. El vector de estado es este, X. ¿Qué más? Me dice que voy a tener U, que es la salida, ¿sí? Perdón, U es la entrada y Y es la salida, ¿sí? La salida. A, B, C y D son las matrices de estado. ¿Ya? ¿De dónde sale B sub I? ¿Sí? ¿De dónde sale B sub I? Básicamente sale de esta expresión, ¿sí? De esta expresión. ¿Se dan cuenta? Esta primera matriz contiene las variables de estado sin derivar. Y esta otra matriz o vector, como ustedes quieran llamarlo o verlo, va a contener mi salida, ¿sí? Perdón, mi entrada, B sub I. Entonces, ambas ambas matrices son las que voy a ir, ambas matrices van a ser las que voy a ir reduciendo para obtener estas ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? A partir de las ecuaciones lineales que conocemos, tenemos que ir a esta forma matricial, ¿sí? Tienen que acordarse de álgebra lineal, ¿sí? ¿Cómo expresamos matricialmente una ecuación de esta forma? Dimensionalmente tienen que ser correctas, es decir, la multiplicación me tiene que dar un vector, ¿no? O una matriz de dos filas y una columna, ¿sí?
una columna. Y de hecho sí me da, ¿sí? En este lado, las variables de estado derivadas, en este lado, las variables de estado sin derivar, y aquí simplemente mi señal de entrada, ¿no ven? Mi señal de entrada. Esto ya lo tenemos aquí, ¿sí? Ya lo tenemos, es esto. Ahora esta parte. Y es la salida. Y va a ser igual a C por X más D por U. ¿No ven? D por U. U es una entrada, ¿sí? Ahora bien, ¿de dónde sale esto? Esto sale de esta parte, ecuación de salida, ¿sí? La ecuación de salida. B sub out va a ser igual a X sub 1, ¿sí? Eso es lo que hemos quedado, ¿no ven? B sub out va a ser igual a X sub 1. Mi ecuación de salida básicamente es eso. Esto lo expreso de manera matricial. Fíjense, esto es un ejemplo más sencillo para ver esto. Si yo multiplico, ¿cómo multiplico? El primer elemento, ¿no? De aquí por el primer elemento de esto, ¿no ven? 1 por X sub 1, 1. Más 0 por X sub 2, 0. Es que me va a quedar. B sub out va a ser igual a X sub 1. Y eso es esto. ¿Se dan cuenta? Para esta parte, por favor, les voy a pedir que repasen álgebra lineal, ¿no ven? Son principios básicos de álgebra lineal. Multiplicación de matrices, ¿sí? O representación de una ecuación en su forma matricial, ¿sí? ¿Pero qué es un estado? Un estado es un sistema dinámico, ¿no? Que es el conjunto mínimo de variables que junto a entradas futuras determina completamente el comportamiento futuro del sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué características tienen dentro de un sistema dinámico las variables de estado? Representan memoria del sistema, ¿sí? Y la memoria, ¿cómo se representa gráficamente? Con las de alimentación, ¿sí? Captura toda la energía almacenada, ¿sí? Esta energía puede ser eléctrica, mecánica, térmica, etcétera, ¿sí? Y además, a razón de la realimentación, nos permite predecir una evolución futura, ¿sí? Entonces, a ver, un ejemplo rápido, tenemos un sistema mecánico que es masa, resorte, amortiguador. Vamos a tener variables de estado, ¿sí? ¿Cuáles van a ser mis variables de estado? Posición y velocidad. ¿Se acuerdan? Hemos debatido esto en clases, que un sistema tiene que tener entrada y salida, ¿no ve? Entrada y salida. Que en este caso vamos a tener como variables de estado de este sistema mecánico la posición y la velocidad, ¿sí? ¿Por qué son suficientes como variables de estado? Porque con posición y velocidad actuales podemos predecir una fuerza futura, ¿no? Que se va a producir a partir de la reacción natural de la resistencia, ¿sí? La resistencia tiene una fuerza, ¿no? La fuerza elástica, ¿no? Y está definida por su ecuación diferencial característica. ¿Qué más? ¿Qué es el estado de un sistema? ¿No? Tenemos un sistema térmico, un tanque de agua, podemos tener como entrada la temperatura, el estado es la temperatura, la entrada va a ser la temperatura del agua entrante, ¿no? La salida va a ser la temperatura medida. Entonces, la dimensión del estado va a ser igual al orden del sistema. ¿Qué quiere decir el orden? ¿De qué orden es la ecuación diferencial? Nuevamente, el espacio de estados es utilizado para poder representar de una manera más idónea ecuaciones diferenciales características de alto orden. Básicamente nosotros linealizamos eso, hacemos que sea de orden 1, ¿sí? De orden 1. Entonces, la ecuación de evolución de este sistema se representa de esta forma, es función de X y de U, ¿no? Variables de estado y en la entrada. Para sistemas lineales lo vamos a ver de esta forma y la salida lo vamos a ver de esta forma, ¿sí? Porque es importante. A través de las variables de estado de un sistema térmico podemos estudiar estabilidad, controlabilidad, observabilidad, ¿sí? Nos va a ayudar en el diseño, ¿sí? Es la base para sistemas de control. Nos ayuda a simular e implementar numéricamente un sistema de este tipo. Y podemos generalizar, ¿no? Podemos aplicar a sistemas eléctricos, mecánicos, etcétera. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿no?
de una ecuación diferencial de orden n a un espacio de estados, ¿no? Lo que hacemos o en lo que nos ayuda es no tener derivadas a la entrada. Un ejemplo, de manera general, tenemos esta ecuación diferencial, ¿se acuerdan? Al representar un fenómeno físico, químico, eléctrico, ¿no? Sea cual sea su naturaleza, matemáticamente se representa a través de una ecuación diferencial, ¿sí? El orden de esta ecuación diferencial, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que transformar, ¿no?, esta ecuación diferencial de orden n en ecuaciones de primer orden, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? Tenemos que definir variables de estado, ¿sí? Se tiene que definir variables de estado. Aquí tienen que acordarse de ecuaciones diferenciales, estimados. De hecho, creo que es una capte de ecuaciones diferenciales, ¿no? El tema de variables de estado, de transformadas integrales. Justamente por eso es la materia es requisito para esto, ¿sí? Tienen que definir ustedes las variables de estado, ¿ya? ¿Cómo se definen? Ustedes ponen x sub 1 en lugar de y, x sub 2 en lugar de y sub 1 derivado una vez, y eso va a ser igual a x sub 2 derivado dos veces. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una concatenación de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? De las ecuaciones diferenciales. Listo. Si se dan cuenta, estamos conteniendo en las variables de estado el orden de las derivadas, ¿sí? El orden de las derivadas. Derivadas una vez, derivadas dos veces, se van a representar en nuestro espacio de estado simplemente como variables, ¿sí? Como variables. Pues lo siguiente, expresamos las derivadas de orden n de la ecuación diferencial original con nuestras variables de estado nuevas, ¿sí? Reemplazamos, directamente reemplazamos. El paso 3 es el sistema de ecuaciones de estado, ¿no? Tengo que ir definiendo o despejando mi sistema de ecuaciones, ¿sí? Tengo que ir despejando mi sistema de ecuaciones. Y posteriormente de mi sistema de ecuaciones de estado, tengo que expresarlo en su forma matricial, ¿sí? Tiene que ser expresado en su forma matricial nuevamente. Para ir de un sistema de ecuaciones cuasi normal, porque ninguno es normal, de hecho cada uno responde a la naturaleza del sistema, les recomiendo que revisen álgebra lineal, ¿sí? Álgebra lineal, cómo expresar en su forma matricial un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y posterior a eso, ¿no? Esta representación matricial y este sistema de ecuaciones de estado tiene que ser representado gráficamente, ¿sí? Tiene que ser representado gráficamente. A ver, vamos a ver este ejercicio. Tenemos una ecuación, tenemos un sistema de orden 3. Esta ecuación diferencial tiene orden 3, ¿no? Derivado una vez, derivado dos veces, derivado tres veces, dos veces, una vez y la normal, y la entrada. Listo. Entonces tenemos que reducir el orden, ¿sí? Este espacio de estados tiene que estar reducido a primer orden. ¿Cómo hacemos? Hacemos un cambio de variable. Y de hecho esto es como un recetario. Al de más bajo orden le vamos a llamar x sub 1, al que no está derivado. Estamos hablando de variables, no de las constantes. Al que está derivado una vez, x sub 2. Al que está derivado dos veces, x sub 3, ¿sí? Y luego hacemos una concatenación, una relación. X sub 1 derivado una vez va a ser y sub 1 derivado una vez. ¿Y eso a qué es igual? A x sub 2. ¿Se dan cuenta? Lo mismo aquí. X sub 2 derivado una vez va a ser igual a y derivado dos veces. Y derivado dos veces, ¿a qué es igual? A x sub 3. ¿Se dan cuenta? De esa manera, esta ecuación diferencial de orden 3 lo hemos vuelto en una ecuación diferencial, o bueno, a una ecuación lineal. Sí, esta es una ecuación lineal. Una vez teniendo la ecuación lineal, que sería esta, ¿sí? Lo expresamos matricialmente, ¿sí? Matricialmente tienen que expresar. En este lado tienen que estar las variables de estado derivadas, eso dice la regla, no aparece aquí, pero eso dice la regla, derivado una vez, ¿se fijan? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Expresamos matricialmente esto, ¿sí? Del lado tiene que estar las variables de estado sin derivar, más la suma de mi señal de entrada. Si se fijan, simplemente tengo un elemento, ¿no ven? Tengo un elemento y ese elemento tiene que tener correspondencia con x sub 3. X sub 3 y tengo un elemento.
Esto es álgebra lineal, estimados, ¿sí? Les recomiendo que se revisen. Y finalmente la salida, y va a ser igual a x, ¿sí? Y va a ser igual a x. Y es por esto, a razón de esto, ¿no ven? Y es igual a x. Nada más. Ya. A ver, vamos a ver una parte más y con eso concluimos. ¿Qué pasa cuando la entrada tiene derivadas? ¿Sí? ¿Qué cambia? Porque hasta el momento hemos visto que la entrada no tiene derivadas. ¿Sí? La entrada es u por si acaso. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una ecuación diferencial original con derivadas de entrada, el método que hemos visto anteriormente, ¿no? Que es este, falla, ¿sí? Falla. Entonces, esto, cómo corregimos esta situación? Fíjense, vamos a tener sin derivadas a la entrada, ¿no? Es ecuación diferencial original donde no hay derivadas a la entrada, simplemente tengo la ecuación diferencial igual a la entrada, es una fácil conversión al espacio de estados. Y en este otro caso tenemos la misma ecuación diferencial, pero tenemos derivadas a la entrada. Es como eliminamos las derivadas de la entrada. Entonces utilizamos el método de variables de estado extendidas, ¿sí? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a transformar para que no aparezcan derivadas en las entradas, ¿sí? En las variables de estado. Tenemos que combinar, tenemos que definir nuevas variables. Esto implica un cambio de variable original, perdón, adicional al que ya se ha hecho, ¿sí? Si bien la estrategia es linealizar la ecuación diferencial original, en este caso no solo tenemos que involucrarnos con las derivadas de las salidas, sino también con las derivadas de las entradas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este cambio de variable, z va a ser igual a y menos beta sub 0 por u es la entrada, donde beta sub 0 se elige para cancelar términos problemáticos, ¿no? Entonces, para orden de n igual a 2, ¿no? Para esta ecuación diferencial, vamos a definir este cambio de variable, ¿sí? Para este cambio de variable. Fíjense, la diferencia es que aquí tengo derivadas, ¿sí? De orden 2, y aquí en la entrada también tengo derivadas, ¿sí? ¿Cómo defino las variables de estado? Las defino de esta forma. X sub 1 va a ser igual a z y va a ser igual a y menos beta sub 0 de u. X sub 2 va a ser igual a z derivado una vez menos beta sub 1 por u y derivado una vez y menos beta sub 0 derivado una vez u menos b sub 1 de u. Si se dan cuenta, se ha complicado un poco más el cambio de variable de estados, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer este cambio de variables y hacer la concatenación de la definición de variables de estado, ¿sí? Bueno, posteriormente a eso tenemos que definir beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2, tal que la primera derivada sea igual a x sub 2 más beta sub 1 de u, x sub 2 derivado una vez sea menos a sub 0 de x sub 1 menos a sub 1 de x sub 2 más beta sub 0 de u. Y bueno, posterior a eso tenemos que definir los coeficientes. Los coeficientes básicamente van a estar definidos de esta forma. ¿Se dan cuenta la secuencia? Beta sub 0 va a ser igual a b sub 2, beta sub 1 va a ser igual a b sub 1 menos a sub 1 de beta sub 0. Hay una concatenación, ¿no ven? El anterior va a ser entrada de 1. De la misma forma aquí, ¿no ven? Beta sub 0 está involucrado, beta sub 1 está involucrado. Uno a continuación del otro, ¿sí? Y si tenemos un caso general de las variables de estado, ¿no? De orden n, en donde tengamos en la salida derivadas, va creciendo, ¿no? Las variables de estado juntamente con estos coeficientes que tenemos que definir, no solamente las variables de estado, sino estos coeficientes que acompañan las derivadas de la entrada.
y básicamente se haría de esta forma, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia respecto al primer caso donde la entrada no tiene derivadas? No hay estos coeficientes, ¿sí? No se encuentran estos coeficientes. En este caso sí, son coeficientes que se tienen que calcular. Además que tengo dentro del espacio de estados dos expresiones. En el primer caso solo tengo este. En el segundo caso no tengo esta, ¿verdad? Aquí sí está apareciendo. Ya. A ver. Esto. Vamos a ver estos dos casos y ahí con eso vamos a concluir el capítulo. ¿Sí? Vamos a ver la primera forma canónica del espacio de estados. ¿Sí? La primera forma canónica es denominada también controlable. Controlable, ¿sí? ¿Qué es y por qué es importante? La primera forma canónica es una representación espacial del espacio de estados donde la matriz A tiene una estructura estándar, ¿sí? La matriz B tiene una forma simple. Es fácil de obtener a partir de la ecuación diferencial o función de transferencia y es especialmente útil para diseños de control, ¿sí? Su estructura es básicamente esta, a partir de la ecuación diferencial original. ¿Sí? Entonces, como habíamos quedado anteriormente, a partir de la ecuación diferencial original, podemos sacar la forma canónica controlable. Entonces, esa es la forma canónica controlable, ¿sí? A partir de la ecuación diferencial original, tengo matrices que van a representar, ¿no? Esta primera forma canónica y que se obtiene a partir del espacio de estados, ¿sí? ¿Cuáles son las características visuales? La matriz A es unos en la diagonal y hay coeficientes en la última fila. La matriz B, solo el último elemento es 1, todos los demás son ceros. Y la matriz C, solo el primer elemento es nulo, es no nulo, ¿no? Ya. Entonces, nuevamente, esto lo hemos visto en primera instancia, se encuentra la teoría en la primera parte, pueden ver. A partir de este espacio de estados, cuando se les pide representar el espacio de estados, tienen que tener esto, ¿sí? Tienen que expresarlo de esta forma, las ecuaciones tienen que expresarlo de esta forma y matricialmente tienen que saber identificar cuál es la matriz A, que es la que acompaña a las variables de estado sin derivar, cuál es la matriz B, ¿no? Que acompaña a la señal de entrada, ¿sí? Los coeficientes que acompañan la señal de entrada generalmente es un vector, ¿sí? Es una matriz de una columna y n filas. La matriz C que acompaña a la salida, ¿sí? Y la matriz D que generalmente no aparece, ¿sí? No aparece. Entonces, ¿qué propiedades tiene? Es fácil de obtener la función de transferencia, como lo hemos mencionado, nos ayuda para la colocación de polos y es la base para formar canónicas observables, ¿sí? Esta matriz es posible de ser representado gráficamente, de hecho esto lo vamos a hacer en simulación con Octave, ¿sí? Pero lo que quiero que se entienda es que sepan identificar y llegar a esta parte, ¿sí? A la forma matricial. Bueno, algo interesante es saber que vamos a llevar en este acápite las formas de la primera y la segunda forma canónica, ¿sí? La primera que es considerada controlable, la segunda que es considerada observable. ¿Qué es lo que pasa de las matrices una respecto a otra? Una es tiene unos en su superdiagonal, la otra es la transpuesta de la primera, o sea, puedo obtener la segunda a partir de la primera. La matriz B solo tiene un elemento en el último que es transpuesto, en cambio en el otro sí tengo elementos.
la matriz C, el primer elemento es distinto de 0, el resto es 0. En el otro, todos son ceros, a excepción del último, que es 1. Las ventajas, el primero es fácil diseño de control, el segundo es fácil diseño de observaciones. ¿Cuáles son las desventajas? Poco intuitiva físicamente, la primera forma, y la segunda es también poco intuitiva físicamente. ¿Cuál es el uso que se da típico de estos? Control por realimentación, la primera forma canónica, la segunda estimación de estados, ¿sí? La diagonal es algo que no vamos a ver. La segunda forma canónica, la observable, ¿no? Es llamada observable, es una representación dual de la primera forma canónica donde la matriz A es la transpuesta, es lo que hemos visto. La estructura está optimizada para diseño de observadores, es útil cuando necesitamos estimar estados no medibles y preserva la observabilidad del sistema, ¿sí? De ahí viene su nombre. Entonces, a partir de la ecuación diferencial original, fíjense, las matrices son distintas, ¿no? En la tabla comparativa podemos ir diferenciando eso, ¿sí? Hay diferencias en las matrices del espacio de estados. ¿Qué más? Unos en la diagonal contiene los coeficientes de entrada, ¿no? Y en la matriz solo el último elemento es 1, ¿sí? De esta forma se va a representar la segunda forma canónica, ¿sí? Es posible graficar, de hecho esto es algo que tenemos que llegar en nuestra práctica de laboratorio en octavo, ¿sí? Básicamente esas son las dos diferencias de estas dos formas. Ya es posible, a partir de estas ecuaciones matriciales, esto es matricial, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en simulación, no considero útil que lo hagamos en el examen o como práctica, es por los datos que implica. Es posible, como estamos trabajando con matrices, es posible ir de un espacio de estados al otro, ¿sí? Una conversión bidireccional. Entonces, el espacio de estados es de esta forma, no se olviden, es de esta forma. La función de transferencia es la salida respecto a la entrada. Entonces, ambas representaciones son equivalentes para sistemas lineales e invariantes en el tiempo, no sistemas LTI. ¿Cómo hacemos la función de transferencia? De espacio de estados a función de transferencia. Como les dije, la idea de estos 3 capítulos es hallar la función de transferencia. A partir del espacio de estados, puedo hallar la función de transferencia. ¿Cómo? A partir de la fórmula general, ¿no? La función de transferencia va a ser igual a la matriz C por S multiplicado por la matriz identidad menos la matriz A, el inverso del resultado de esto multiplicado por la matriz B más D, ¿sí? Más D. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿No? Calculamos, o sea, esto es álgebra lineal, estimados, por si acaso. Calculamos la resta, ¿no? Esta operación algebraica entre matrices, restamos, multiplicamos S por la matriz identidad, lo restamos con la matriz A, hallamos la inversa, lo multiplicamos por B y le sumamos D, si existe. Puede darse el caso que D no exista, ¿no? Y si no existe, directamente cero, ¿no? Directamente cero. Fíjense, podemos hacer un ejemplo rápido, ¿no? Imaginémonos que nuestro espacio de estados, la matriz A es esta matriz, la matriz B es este vector, la matriz C es este otro vector y la matriz D es la matriz o el vector 0. Aplicando esta operación, puedo hallar la función de transferencia. Haciendo este procedimiento con estos datos, ¿no? Puedo obtener la función de transferencia de este sistema a partir del espacio de estados. ¿Sí? Entonces, de la función de transferencia espacio de estados, ¿no? Existen infinitas formas de resolver esto. Esto es bidireccional, por si acaso. Puedo ir del espacio de estados a la función de transferencia y de la función de transferencia puedo ir al espacio de estados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los métodos más, los principales, ¿no? De la forma controlable, la primera forma canónica, ¿sí? Para esta función de transferencia, ¿no? Para la forma observable, que es la segunda forma canónica, es la transpuesta de esta anterior. Hay estas dos otras formas que no las vamos a ver, pero es importante mencionarlas. La diagonal Jordan o la balanceada para análisis y reducción de modelos. Entonces, ¿cuál es la relación de unidad? La función de transferencia es una representación única de entrada y salida, ¿sí? De la forma que ustedes hallen la función de transferencia, sea por bloques, flujos, espacio de estados, etcétera, tiene que ser la misma, ¿sí?
porque es la representación única de un sistema, no puede ser otro, ¿sí? El espacio de estados tiene infinitas realizaciones, ¿no? Todas relacionadas por transformaciones de similitud. Entonces, por eso hay muchas formas de llegar de este lado al otro lado, ¿sí? El espacio de estados va a depender mucho de cómo definan ustedes sus variables de estados, ¿sí? Para la conversión, ¿no? Para un sistema CISO, sin ceros, solo polos, ¿sí? Los ceros están de la función de transferencia, los ceros se encuentran en el numerador y los polos en el denominador, ¿sí? Si se fijan, tiene que haber ese tipo de correspondencia, ¿sí? ¿Se fijan? De la función de transferencia extraigo, ¿qué es lo que estoy extrayendo? Los coeficientes, los estoy ubicando en esta matriz. Tiene que haber esa correspondencia, estimados. El primer elemento de la última fila tiene que ser el independiente de la función de transferencia. El segundo elemento tiene que ser el siguiente, y así. Estos negativos, aquí tiene que haber una fila de ceros y todos tienen que ser diagonal, ¿sí? Lo mismo aquí. Por eso hemos llevado teoría, ¿no? Por eso hemos llevado teoría. Estas formas son importantes, que son las que van a ir obteniendo al momento de hallar el espacio de estados en la primera o segunda forma canónica. Ya. En este caso, estimados, hay una solución de una ecuación homogénea, ¿sí? Esto es más un problema de una función real que puede ser expresada matricialmente, ¿no? Digamos, tenemos un sistema autónomo sin entradas, no tiene entradas, este sistema es autónomo, ¿sí? En donde voy a definir una variable de estado que va a ser igual a, la matriz A por X sub T, ¿sí? X es el vector de estado, A es una matriz constante, ¿sí? N por N, de elementos reales, ¿sí? X sub 0 es la condición inicial. ¿Cómo evoluciona en el tiempo? Vamos a hacer una analogía en el caso escalar. Para n igual a 1, ¿no? Se deriva una vez, ¿sí? ¿Y cuál sería el resultado, no? Derivando esto, lo que vamos a obtener es e elevado a la a por t por x sub 0. La extensión matricial sería de esta forma, ¿sí? Donde e elevado a la a por t es la matriz exponencial, ¿sí? La matriz se encuentra de manera exponencial. ¿Cómo definimos esta expresión o esta función en donde la matriz se encuentra en el exponente y está dentro de una función exponencial? Con una sumatoria, ¿sí? Una sumatoria. Entonces, en ese sentido, si ustedes quieren, este es un caso especial de cómo hallar la solución de una ecuación homogénea y la matriz exponencial, ¿no? Elevado a la matriz exponencial va a ser igual a la matriz identidad, ¿no? Si la derivamos, ¿no? Hacemos que la matriz venga como coeficiente, ¿no? Y así, va evolucionando en función del tiempo, ¿sí? Entonces hay muchas formas de resolver esta solución homogénea para hallar su espacio de estados. Podemos es el método de diagonalización. Si es diagonalizable, este término es propio de álgebra lineal, ¿verdad? Tenemos que ver si esta matriz es diagonalizable, ¿sí? Luego lo llevamos a la forma de Jordan, ¿no? En el caso de que no lo sea. Y finalmente hacemos la transformada de Laplace, ¿sí? Utilizando esas situaciones podemos tener una interpretación física. Vamos a hallar valores propios, ¿no? Si se acuerdan de álgebra lineal, llevamos en el último parcial autovalores y autovectores, ¿no? Estos son los que van a representar valores de la matriz, ¿sí? En ese sentido, es importante que para este acápite, para esta última parte, se pasen lo que es álgebra lineal, ¿no? Es importante. Ya. Entonces, esto lo dejamos de tareita, ¿ya? Ya. Bueno, estimados, este ejercicio considero más importante que lo hagamos en pizarra, ¿ya? Entonces, hasta aquí, hasta el capítulo 3,
es su examen. El examen lo vamos a dar el día viernes y el día de mañana vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios, un ejercicio completo, incluyendo todo lo que involucra bloques, flujo y espacio de estados, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna pregunta, les voy a pasar esto. Esto es más teórico, si se han dado cuenta. Lo que quiero que entiendan, lo que quiero que repasen, es cómo definir variables de estado y hallar, y definir ese espacio de estado, ¿no? ¿A qué me refiero? Tienen que llegar a esto, ¿sí? A esta parte tienen que llegar. Cuando les digo hallar el espacio de estados de la ecuación diferencial, ustedes tienen que llegar a esto. Esta es la respuesta a la pregunta, ¿sí? Este espacio de estados tienen que llegar. Así que, por favor, les recomiendo, miren, tienen que repasar álgebra lineal, ni siquiera profundamente, cómo se expresa una ecuación lineal en su forma matricial. Nada más. Para el espacio de estados es eso, ¿sí? Y un poco de teoría. Mañana hacemos ejercicios de esta parte y nos alistamos para su examen del viernes. ¿Está bien? Inge, una consulta. Sí, dígame. ¿Para el día del examen se podrá usar algún formulario? A ver, eso lo vamos a definir el día de mañana, ¿ya? Pero sin embargo, como les he dicho el día de ayer, no es necesario memorizar, ¿no? De hecho, se puede deducir la mayoría de los casos de álgebra de bloques y diagrama de flujos, ¿no? Entonces, no veo la necesidad. Pero, a ver, mañana vamos a definir toda esa situación ya respecto al tiempo, a los horarios, los temas. De hecho, su primer examen es hasta el capítulo 3, ¿sí? Es hasta el capítulo 3, así que por favor, tienen tiempo, repasen un poco de álgebra lineal y mañana continuamos con la última parte previa a su examen del día viernes, ¿sí? ¿Algo más, tal vez? Disculpe, Inge, no sé si nos podría pasar las diapositivas, por favor. Sí, sí, sí. De hecho, les voy a pasar, concluyendo esto, les paso, ya les he pasado del capítulo 1, del 2 y ahora les voy a pasar del capítulo 3 para que lo vayan repasando también. ¿Sí? Inge, no sé si llamó a asistencia. He sacado una captura, sí, no se preocupen por esa situación, ¿sí? Así que no se preocupen, no llamé. Tengo un registro de los que han estado presentes de manera constante y no hay problema. Ya estimados, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día de mañana. Por favor, atentos al grupo ya, cualquier indicación les voy a ir comentando en función de lo que decidan las autoridades respecto a mañana. ¿Sí?